Vamos a continuar con nuestro estudio de la palabra de Dios en el libro de Éxodo. Nos toca el capítulo 26 de esta semana. Seguimos adelantando, seguimos avanzando en esta preciosa edificación, en este santuario, en el tabernáculo de Dios, ¿verdad? Donde el Señor dispuso para habitar en medio de su pueblo. Me harás un santuario para que yo habite en medio de ustedes, decía el versículo 8, ¿no? Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y tenía que ser hecho conforme al modelo que le había sido mostrado en el monte a Moisés, ¿verdad? Así que seguimos en esta edificación, en este santuario, viendo todos los detalles, muchas cosas que todas nos hablan de ese precioso plan, ¿verdad? De redención a través de Jesucristo. Y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dirija en esta tarde y durante toda esta semana a seguir recibiendo esta instrucción a través de este pasaje, de este capítulo de su palabra. Señor, te damos gracias una vez más que nos permites estar reunidos en tu nombre, Señor, con el único fin, con el único propósito de ser instruidos por ti, Señor. Sabemos que todo lo que está en tu palabra, toda la escritura es inspirada por ese Espíritu, Señor, que nos desea, anhela celosamente, Señor, y quiere instruirnos, quiere enseñarnos todo lo que tú quieres mostrarnos, Señor. Tú quieres redarguirnos por medio de tu palabra para que esa instrucción nos corrija, Señor, para que esa instrucción nos lleve a ser cada vez más santos, Señor, apartados para ti, Señor, para esa buena obra que tú tienes preparada para nosotros. Padre, te damos gracias por ese poder, por el poder de tu palabra, por esa luz, por esa iluminación que viene de tu Espíritu, que nos muestra que todo está centrado en ti. Gracias porque por medio de ese sacrificio perfecto ahora podemos tener esa redención que nos permite tener comunión contigo, Padre. Te damos a ti toda gloria, toda honra y dirígenos en esta tarde. Háblanos, Señor, habla a nuestros corazones. Para la gloria de tu nombre te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Antes de ir a Éxodo, yo quisiera que me acompañes ahí al Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 5. Compartí esta mañana en Reynosa también, que es la base de lo que estamos viendo, cómo el Señor pues vino para mostrar, ¿verdad?, la presencia de Dios visible en Él, ¿verdad? El que vino de parte de Dios, que mostró a Dios, en Él habita corporalmente toda la plenitud, ¿verdad? La habitación de Dios estaba en Cristo y Él decía pues quién era, pero la gente no creía, y ese no creer en Él significaba no tener el testimonio de Dios, ¿verdad? Habíamos visto la semana antepasada, ¿verdad?, que Cristo es el testimonio de Dios. Es el testimonio, el que tiene a Cristo y el que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo. El que tiene al Hijo tiene vida eterna, ¿verdad? El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Ese es el testimonio que Dios quiere para su pueblo, ese testimonio de vida eterna. Él nos creó con ese propósito de darnos vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Y Él mostraba, ¿verdad?, ahí en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, a través de lo que decía, todo el testimonio que Él había recibido, todos los elementos de ese testimonio, todos los testigos que daban a conocer quién era Jesucristo y dónde estaba manifestado. Y ahí en el versículo 31, ¿verdad?, desde ese versículo dice: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿A quienes dan testimonio de mí?, ¿verdad? Y decía: otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Y hablaba de ese primer testigo, ¿verdad?, ese último profeta enviado a la tierra, ese Elías que habría de venir, ¿verdad?, en la imagen de Juan el Bautista, y decía: vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Juan el Bautista daba testimonio de esa verdad. Dice: pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos, porque esa era la profecía que estaban esperando, ¿verdad? La profecía de quién era Cristo, el Cordero de Dios. Ya no el que cubre simplemente con una sangre, un cordero simplemente perfecto, pero que cubría temporalmente, sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así lo identificaba Juan, y era el testigo de que Jesucristo era el testimonio de Dios. Dice: Él era antorcha que ardía y alumbraba, dice el versículo 35, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Se regocijaban en las predicaciones de Juan el Bautista, ¿verdad? Pero era una antorcha simplemente, como vimos ahora, con una luz que estaba alineada a la luz de Cristo. Dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí,
que el Padre me ha enviado. Yo soy el enviado de Dios. No solo Juan, el profeta, ¿verdad? Las obras mismo dan testimonio de que yo soy el enviado de Dios. También el Padre, dice. Tercer elemento, ¿verdad? Juan el Bautista, las obras. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Él ha dado testimonio de mí. Vamos a ver cómo a través de la Escritura Él daba testimonio de Cristo. Entonces el Padre está dando testimonio acerca de Cristo. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. ¿Cómo podemos conocer al Padre? ¿Cómo podemos escuchar quién es el testimonio de Dios? ¿Cómo podemos saber quién es el enviado de Dios si no creemos en quién es Él, en quién es Cristo? Entonces la revelación de Cristo nos puede llevar a entender que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y por eso entonces les decía, ustedes no tienen la palabra, ustedes no han podido oír su voz, no han visto su aspecto, porque simplemente no creéis en quién es el testimonio. Y dice, escudriñen. Este es un versículo muy conocido entre nosotros, ¿verdad? En el discipulado sobre todo. Escudriñad, ponte a estudiar lo que dice la Escritura, porque a vosotros os parece que en ellas tienen ese testimonio de vida, que en ellas tenéis la vida eterna. Y estas palabras, la Escritura da testimonio de mí. Toda la Escritura da testimonio de Cristo. Por eso cada vez que vemos y abrimos un pasaje en la Escritura, vamos a ver en el Espíritu a Cristo reflejado, ¿verdad? Había un predicador que decía, si tú leíste un pasaje de la Biblia y no viste a Cristo en él, lo leíste mal. Vuélvelo a leer, porque Cristo está reflejado en su Escritura. Escudriñala, empiézalo a ver y vas a ver, o sea, en el Espíritu el Señor te va a llevar a ver a Cristo en cada uno de los pasajes de la Escritura, porque las Escrituras dan testimonio de Él. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ahí está la vida. No quieres tener vida porque no escudriñas la Escritura. Estás de pronto viviendo una situación difícil, una tragedia en tu vida y no quieres venir a Él y no estás teniendo comunión con Él. Por eso dice, aquí está el testimonio. Y gloria de los hombres no recibo, dice el versículo 41. Mas yo os conozco, dice, que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Si no crees en mí, no tienes amor. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, sí, a esto sí recibes. Dice, ese sí recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Si están recibiendo, dice, gloria los unos de los otros. ¿Y no buscáis la gloria del que viene de Dios único? Dándose gloria unos a otros y no recibiendo la gloria del único que envió el Señor, ¿verdad? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien dice os acusa, y estas son las mismas escrituras del propio Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Cómo podemos creer en Jesucristo si no creemos las palabras de Moisés? Igualmente, ¿cómo podemos creer lo que dice Moisés si no está en nuestro corazón la revelación de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿de quién escribió Moisés? De Cristo. Entonces podemos ver todos los escritos de Moisés un reflejo de lo que Dios tenía previsto en su plan para mostrar el sacrificio de Cristo, para mostrar el plan de redención en Jesucristo. Por lo tanto, este tabernáculo lo hemos visto, ¿verdad? Cómo en el Espíritu vemos todo ese reflejo de ese perfecto plan de amor, para morar en su pueblo, para estar en medio de su pueblo, pero mostrarles sobre todas las cosas ese plan que tenía para ellos. Ser ese sacrificio propicio, ser esa arca, ¿verdad? Esa arca de ese testimonio, ¿verdad? En Cristo, para salvación, para redención. Él era todo, lo cubría todo. Era el propiciatorio, Él era el contenedor, Él era el contenido, Él era la tapa, Él era todo, Él era el sacrificio. Cristo es todo, ¿verdad? La salvación es del Señor. ¿Qué tienes que hacer tú? Pues nada. Recibe lo que Dios hizo por ti, recibe lo que Dios tiene para ti, recibe todo lo que está mostrándote y nos está mostrando aquí el Señor. Ese testimonio de la presencia, del poder de Dios, de ese completo testimonio, porque en las arcas, en el arca del testimonio, ¿verdad? Veíamos que tenían las tablas del pacto que mostraba pues la perfección de Dios, la santidad de Dios. ¿Y quién puede ser la santidad? ¿Quién ha cumplido la ley? ¿Quién es el único que no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla? Cristo Jesús ahí está reflejado, ¿no? ¿Quién es nuestra provisión, verdad? ¿Quién es nuestra provisión? Ese maná, ¿verdad? Que estaba ahí en ese recordatorio, en esa urna de oro, ahí mismo en el arca de testimonio. Cristo es nuestra provisión. Él nos ha dejado su presencia, su espíritu es nuestra provisión. Y tenemos nuestra esperanza en una vara que reverdeció,
que no dependió de otra cosa sino del poder de Dios. Que broten hojas en un palo seco, solo en el poder de Dios, ¿verdad? Solo el poder de Dios, el poder de su resurrección. Por eso tenemos esperanza segura en lo que está ahí depositado y en quién lo cubre, en quién hizo todo, ¿verdad? Quién era la propiciación para nuestro pecado. Entonces lo único que debemos hacer es reconocer que Él es nuestra propiciación, que Él es el que proveyó todo para nuestra redención. Y ahí podemos estar seguros, ¿verdad? Sé propicio a mí, pecador. Yo entiendo mi necesidad. Yo no quiero hacer cosas, yo no quiero hacer sacrificios ya, porque el sacrificio ya fue hecho. Es lo que vamos a ver, ¿verdad? Si ahora podemos ser esos panes, como veíamos ahí, de la presencia, podemos estar delante de la presencia de Dios, porque estamos asentados en esa mesa limpia, en ese pan de vida, ¿no? En el cual ya no andamos en oscuridad. Ahora tenemos la luz de la vida. ¿Por qué? Porque estamos apegados a esa luz y podemos ser ese candelero que ilumina, ¿verdad? Que no solamente estamos siendo iluminados por su palabra y por su espíritu, sino que estamos irradiando. Como decía aquí Juan, solamente irradiaba. Yo no soy la luz, pero puedo ser un testimonio de la luz, porque estoy pegado a la luz. Entonces mi lámpara puede brillar. Si no, ¿cómo? ¿Verdad? Somos la luz del mundo. Él es la luz del mundo. El que le sigue a Él no andará en tinieblas, porque Él tiene la luz de la vida. Y nos dice, y entonces ustedes son la luz del mundo, ustedes son el reflejo, son esa lámpara de esa presencia de Dios. ¿Para qué? Para que alumbre, no para que se esconda, para que alumbre primeramente a los que están en casa, a los de tu casa, y después entonces pueda alumbrar, pueda hacer ese reflejo de una comunión con la luz. Y así el Señor nos sigue mostrando, ¿verdad? Nos ha seguido mostrando dónde está el propósito de su habitación, dónde está el propósito de ese tabernáculo, mostrarnos a Cristo, mostrarnos ese precioso plan de redención. Por tanto, ahora vamos a ver en este capítulo esos preciosos planos, ¿verdad? De cómo construir el tabernáculo, cuáles son los elementos que van a constituir esta tienda, en donde va a estar la presencia de Dios, ahí en esa morada santa, ¿verdad? En ese lugar santo, en ese lugar santísimo. Pero siempre vamos a pedirle al Señor que nos muestre, que nos permita elevar nuestro pensamiento a lo que nos quiere decir, lo que ya fue consumado a través de Jesucristo, ¿verdad? Por lo tanto, el tema de esta semana es el modelo de nuestra redención, lo que estaba hablando Dios a Moisés en el monte de que tenía que hacer, los detalles, todos estos detalles. El objetivo va a ser observar a través de estos detalles que dio Dios a Moisés para la construcción de este tabernáculo, ver ahí el modelo que Dios dispuso para mostrar el perfecto plan de redención que tenía para su pueblo, ¿verdad? Entonces, que cada detalle nos muestre a Cristo, nos muestre su plan, que sea el modelo de esa nuestra redención, ¿verdad? Así que vamos al capítulo 26, y hay 4 elementos principales, 4 áreas principales en este tabernáculo, ¿verdad? Que en este caso son la cubierta del tabernáculo, de la tienda, lo que constituía la parte del techo, lo que daba la forma de tienda, de tabernáculo, las paredes que delimitaban los dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo, y el velo, esa es la tercera parte, el velo que los separaba, y la puerta de entrada. Entonces 4 áreas de este tabernáculo, que están aquí los detalles en la escritura. Por lo tanto, la primera parte de la cubierta, vamos a leer los primeros 14 versículos, Éxodo 26. Acompáñame, los leemos y hacemos la reflexión acerca de esta cubierta. Dice, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas con la otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina
de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la 6ª cortina en el frente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina, al borde de la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo. Y un codo de un lado y otro codo del otro lado que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda. Colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Esta es la parte de la cubierta entonces del tabernáculo. Vemos que tiene 4 capas, por llamarlo así. Una primera capa que está muy bien descrita de cómo tenía que hacerse. Las medidas, pues los codos, aquí en la escritura, la medida más o menos corresponde a pues 18 pulgadas en la medida de pulgadas, o a 45 centímetros en el sistema métrico decimal, como quieras tomarlo, y en base a eso, para que te figures un poco cuáles eran las medidas de cada una de estas cortinas y qué es lo que tenía que cubrir. 2 grupos de 5 cortinas que tenían que ser entrelazadas, todos los detalles de qué material tienen que ser los lazos, los corchetes para unirlo, ¿verdad? Todos estos detalles, como cuando te dan un modelo ahí a escala, ¿verdad? No sé si alguien tiene un modelo a escala del tabernáculo, alguna vez nos hizo el favor, creo, Juan Carlos, de regalarnos uno, y están ahí, pero ya te dan todos los materiales, un chorro de piezas, ¿no? Ya ves que tienes así, no sabías por dónde empezar, pero aquí si vas a elaborar, cada una de estas piezas tenía que ser elaborado por el pueblo de Israel con los materiales que el Señor les había dado, que tenían que traer como ofrenda, ¿verdad? Ahí tenemos todo lo que es el panorama general del tabernáculo, incluido su patio, ¿verdad? Y la tienda en sí, que tenía que ser cubierta con los velos de entrada y con el velo que separaba los 2 lugares y las diferentes cubiertas. Ya lo vamos a ver en detalle. Pues no era muy grande tampoco, pues en las medidas que se nos dan podría ser de unos 45 metros en total el área, por unos 24 metros, ¿verdad? Y la tienda en sí tendría tal vez unos 10, 11 metros por unos 5 y medio, 6 metros de ancho, la tienda donde estaban las paredes y donde estaba la cubierta. Eso era, pero tenía aquí, nos da en esta cubierta 4 capas, ¿verdad? La primera, que tenía estos 4 elementos, esas 4 telas, esas 4 fibras, que nos menciona aquí que es primeramente ese lino torcido, esa tela bastante fina, ¿verdad? Que nos habla, y todo esto nos lleva a pensar siempre en las características de Cristo. En esta primera cortina, ¿verdad? Que iba a estar lo más cerca al tabernáculo, a los elementos del propiciatorio, del arca, de la mesa, todo esto, nos habla de esa presencia de Cristo. ¿Cómo? Pues lo vemos así, nos vamos a pensar en estos 4 elementos, más o menos como lo describen los evangelistas, ¿verdad? Y uno en los comentarios me parece interesante, estos 4 elementos se pues coordinan con lo que presenta cada uno de los evangelistas. En el caso, por ejemplo, de el evangelio de Lucas, el evangelio de Lucas tiene esa propósito de presentar a Cristo como el justo, como un hombre justo, ¿verdad? Que entregó su vida por la justicia del hombre, y eso habla de ese color de blanco, ¿verdad? Del lino torcido. Entonces nos lleva a pensar eso. Igualmente en el color azul, ¿verdad? Que pues sabemos que en ese tiempo el color azul mencionaba lo que es el cielo, ¿verdad? El color del cielo. Juan presenta a Jesús como ese Dios que vino del cielo, como ese gran yo soy. Ese es el propósito de Juan, ¿verdad? Este evangelio mostraba a Cristo como Dios, aquel que es venido del cielo. En el caso del púrpura, esta sustancia que tenía las telas y les dejaba de este color púrpura, tenía una relación con la realeza, y como Mateo presenta a Jesucristo como rey. Y en el caso de carmesí, ese es un color que habla la sangre, ¿verdad? El color rojo habla de sacrificio, y vemos a Marcos también en el evangelio de Marcos con ese propósito de presentar a Jesucristo como ese siervo sufriente, ese sacrificio
por el hombre, ¿verdad? Entonces, de esa manera vemos en estos 4 elementos una imagen, tal vez, algo que nos lleva a pensar en ese Cristo, ¿verdad?, descrito por los evangelistas y como podemos ver en los evangelios ahí a Cristo. En el caso del carmesí es interesante, estaba viendo esta palabra, habla de un gusano, de lo que se sacaban estas tinturas para teñir estas telas de rojo. Ese es un gusano especial y esa misma palabra está descrita ahí en el Salmo 22, ¿verdad? Que es un salmo profético del sufrimiento de Cristo, en donde dice yo soy gusano y no hombre, ¿verdad? Esta misma palabra. Y es interesante cómo esta especie de gusano, ¿verdad? Para su reproducción, dice que sube por los árboles y para poder reproducirse tiene que desintegrarse. En esa desintegración dice que suelta esta sustancia roja, ¿verdad? Para que pueda haber esa reproducción. Y de eso sacaban para hacer estas telas, ¿verdad? Con una imagen de ese sacrificio de Cristo, ¿verdad? Por los suyos. Y podemos ver ahí cómo está representado Cristo en su sacrificio, en su realeza, en su justicia, ¿verdad? Y en su divinidad, en estas telas ahí. Dice ahí el versículo, tiene estas 4 elementos, estas 4 telas, y lo harás con querubines de obra primorosa. Esta obra primorosa dice que es artífices expertos los que iban a hacer esta obra. No iba a ser así como quiera, ¿verdad? Y tenía que estar la presencia de los querubines. Ya vimos también esa misma presencia en el propiciatorio, en donde tenían que ser como testigos, ¿verdad? En ese sacrificio, ¿verdad? En esa obra expiatoria de Cristo los ángeles, y en también en la cobertura también estaba esta presencia de estos querubines, ¿verdad? Y todo esto tendría que ser una obra primorosa. Así es como vemos ya después las longitudes, la cantidad de las cortinas, hay muchos quienes lo interpretan, pero siempre en esa imagen, ¿verdad?, de ver a Cristo como ese sacrificio. ¿Por qué son 10 cortinas? Algunos dicen que esto habla de la responsabilidad del hombre, así como mandó las 10 plagas, ¿verdad?, haciéndole responsable al hombre por esa dureza, también los 10 mandamientos, y habla por eso que tendrían que ser estas 10 cortinas, los 50 corchetes, las lazadas con las que tendrían que ser unidos de estos grupos de cortinas. También se lo relaciona hacia esa libertad, ¿verdad?, que hemos recibido por medio de Cristo. También había el año del jubileo que se celebraba, ¿verdad?, como fiestas de los judíos, y eran esos 50 años en donde todo el mundo quedaba libre de toda deuda, ¿verdad? Entonces hay algunas maneras de relacionar también estos números de todos estos enlaces para realizar estas cortinas, en el caso de la primera cortina, ¿verdad? Entonces vemos que esa es la primera cobertura, la primera capa de la cobertura del tabernáculo que nos muestra a Cristo en su obra, en su esencia, en lo que es, ¿verdad? Y en lo que Él ha hecho, ¿verdad? La segunda cubierta, vemos ahí en el versículo 7, ¿verdad? Harás asimismo estas cortinas, pero en cambio con este material, el pelo de cabra, para una cubierta sobre el tabernáculo. Y nos llama la atención aquí que es una cubierta extra, ¿verdad? Tenía que sobrepasar la primera cubierta, entonces había una cubierta que cada una de las telas de estas 11 eran más grandes que las anteriores, porque tenían que haber 6 y tenía que llegar a cubrir las áreas, ¿verdad?, de la parte posterior y la parte anterior del tabernáculo, para que sea esa la cubierta visible, ¿verdad?, por parte de quienes entraban al tabernáculo. Por eso era una cubierta que tenía una cortina extra y tenía que ser por pelos con este elemento que es el pelo de cabra, ¿verdad? Lo elaboraban con el pelo de cabra, este tipo de tela, y muchos lo relacionan también con el pecado, porque dicen que en ese tiempo las cabras por lo general eran negras, no eran blancas, entonces el pelo de cabra hacía una cubierta negra, que lo relacionan mucho con el pecado, ¿verdad? De cómo el justo ahora fue cubierto por el pecado para hacer ese sacrificio, ¿verdad? El que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo Dios pecado para que nosotros seamos hechos esa justicia de Dios en Él. De esa manera poder relacionar esta segunda capa, cómo cubría, ¿verdad? Esta 11ª parte que debía ser visible, también lo relacionan con esa 11ª parte del ministerio de Cristo. Dice, su ministerio duró 3 años, su vida total duró 33, por lo tanto solo una 11ª parte fue visible de la manera en que se representa en este caso esta cobertura del tabernáculo. Cosas que, digo, siempre nos elevan nuestra mirada a Cristo en cada una de sus obras, en cada uno de los detalles de su obra, para ver que el diseño, más allá de simplemente una habitación, porque estas cosas señalaban
¿verdad? Señalaban el proceso, la obra de la redención de Cristo en nosotros, ¿verdad? Entonces, esa es una imagen de esta segunda cortina del pelo de cabra. La tercera, aquí ya la tercera y la cuarta ya no nos dan tantos detalles, sino que en un solo versículo menciona las dos, ¿verdad? En el versículo 14, en donde dice, también vendrá una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo, y eso inmediatamente nos lleva a pensar en Génesis 22, ¿verdad? Ese carnero sustituto. Una vez que se hizo pecado, vino la sustitución. Cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, el Señor iba a proveer, ¿verdad? Y en ese momento el ángel dijo, espera, ahí está el sustituto, y estaba un carnero ahí con sus cuernos entrelazados ahí, y fue el sustituto, ¿verdad? Que entregó su sangre en lugar de Isaac. Entonces esa cubierta nos habla también de ese sustituto de Cristo, como ese sustituto que entregó su vida por nosotros. Y la última, la cubierta de pieles de tejones, que ahí también pues los tejones, ahí en algunas versiones lo pone como delfines. No sabemos exactamente qué tipo de animal era, pero el que iba a tener la piel que iba a cubrir, ¿verdad? La última capa, que es la que iba a defender, ¿verdad?, de las inclemencias del tiempo, de las lluvias, del sol y todo. Entonces era una capa muy fuerte. Dicen que este animal pues, no tenía una apariencia muy pues, bella, una apariencia muy tosca, muy ruda, muy común, pero que servían este fin para la protección del tabernáculo, como esa última capa. Y de cierta manera también lo podemos ver, ¿verdad? Así nos lleva a pensar de aquel que sin parecer ni hermosura, que en el cual no había atractivo, fue entregado por nosotros y cubre nuestra salvación, ¿verdad? Cubre nuestra presencia con Dios a través de la vida y del cuerpo de Jesucristo, ¿verdad? Ese cuerpo, ¿verdad?, que fue entregado por nosotros. Entonces vemos ahí en estos 4 elementos de esta cobertura la imagen de Cristo. Y siempre le pedimos al Señor, ¿verdad? Muéstranos. Hay muchas cosas que de pronto podemos ver cuando estamos en el Espíritu, ¿verdad? Le pedimos al Espíritu, muéstrame, ¿qué quiere decir? Y en mi vida, ¿qué es lo que quieres decir? ¿Cómo tú estás cubriendo mi vida? Yo soy ahora esa habitación, ¿verdad? Nosotros somos esa habitación de Dios. Hemos visto que el Señor decidió morar en su pueblo, en el tabernáculo, pues fue a morar en el templo, ¿verdad? Cuando ya se trasladó toda esta adoración y estos sacrificios y esta representación al templo, hasta que vino Cristo a mostrarnos esa verdadera morada, ¿verdad? Como en el que habitó esa plenitud de la deidad, no mayor que el templo está aquí, decía, yo soy ahora esa morada, pero es necesario que me vaya, pero dejen ustedes esa presencia, ¿verdad? Nos deje ese otro consolador, ¿verdad? Ese aios paracletos, que es la expresión de otro, con la misma sustancia y esencia que Cristo para morar en nosotros, que haga esa morada en nosotros. Entonces ahora nosotros somos esa morada que estamos cubiertos por ese sacrificio de Cristo, cubiertos por ese modelo que fue dado ahí, por ese modelo de redención. Nuestra vida está cubierta por lo que hizo Cristo por nosotros. Por eso tenemos esa capacidad de poder mostrarle a Él, no por lo que nosotros podamos hacer, por lo que ya hizo por nosotros. Entonces tenemos que estar viviendo en esa cobertura de ese sacrificio perfecto de Jesucristo, que nos cubre, que nos protege, que nos lleva, que nos alienta. Él cubre nuestras vidas y entonces podemos nosotros caminar. Es interesante cómo el Señor da los detalles desde lo más interno hasta lo externo. Así es como quiere obrar en esa morada que es ahora en nosotros. Él quiere obrar primeramente en lo más interno de nosotros, de nuestro ser, ¿verdad? Quiere cambiar nuestro corazón, no quiere cambiar solo nuestras acciones, nuestro comportamiento. Quiere darnos un nuevo corazón desde lo más profundo, desde lo más interno, para que entonces pueda manifestarse esa presencia, ¿verdad? Es de la manera como aquí también nos muestra la elaboración de este tabernáculo, ¿verdad? Desde lo más interno, de lo que está más cerca de esa presencia de Dios hacia lo que nos cubre, ¿verdad? Hacia lo que realmente representa y manifiesta ese poder de Dios, ¿verdad?, en nosotros. Entonces ya hemos visto la cubierta, cómo estaba formado el tabernáculo, como esa tienda, ¿verdad?, por estas capas. Y ahora vamos a ver de qué están hechas estas paredes, la delimitación de ese lugar santo de Dios, cómo estaba delimitado a través de estas tablas y cómo vamos a ver que estos somos nosotros como su iglesia. Dice el versículo 15, vamos a leerlos desde el 15 al 30, está esta parte donde se nos describe con muchos detalles esta formación del tabernáculo y estos límites que tendrían. Dice, y harás para el tabernáculo, versículo 15, tablas de madera de acacia, que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla,
para unirlas con la otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía, al sur, y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de la otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al norte, 20 tablas. Y sus 40 basas de plata. 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras 2, serán para las 2 esquinas. De suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas. Y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Nuevamente repite este hecho, ¿verdad? Tiene que ser conforme a lo que ya te he mostrado en el monte. Tuvo esa revelación en el momento en que estuvo Moisés en el monte. Estos 40 días, 40 noches fue llamado desde la nube, ¿verdad? En ese séptimo día tuvo el llamamiento de Dios y Dios le dio todas estas instrucciones y le presentó un modelo. Aquí está el modelo, ¿verdad? Así lo vas a hacer, no lo vas a hacer de otra manera. Y están ahí todos los detalles, a veces muchos detalles que dices, híjole, está bien, ¿no? Detallado y las medidas, aquí las tablas, pero ¿cuál es el propósito en sí? ¿Qué es lo que nos quería mostrar en este caso? ¿Qué constituían estas paredes? Y nos habla de quiénes somos nosotros, ¿verdad? Como esas tablas, ¿verdad? Con esa madera de acacia en nuestra humanidad también, pero revestidos con el oro de su santidad, de la misma manera como fue representada y los materiales que tenían tanto el arca como la mesa, ¿verdad? Que representaban a Cristo, así nosotros igualmente tenemos que representar a Cristo. Tenemos nuestra humanidad, ¿verdad? Pero estamos revestidos de su santidad, de ese oro que representa esa santidad de Dios que revistió a Cristo y que ahora nos puede revestir a nosotros, pero tenemos que estar unidos, ¿verdad? Las tablas por sí solas pues son inestables si no tienen una base en donde tienen que asentarse, ¿verdad? Soportarse. Y por eso dice que tienen que hacer 2 espigas en cada una y 2 basas o bases de plata. Y esa plata, pues en la Escritura siempre nos habla un poco del precio pagado por nuestra redención, ¿verdad? Entonces nuestra vida ahora ya no está por sí sola, ¿verdad? Como tablas solas, inestables, sino como tablas revestidas de oro por Dios para estar juntos unos con otros en esa base que nos une. En esa base del sacrificio de Cristo, en esa base de esa redención. Eso es lo que constituimos nosotros como iglesia, ¿verdad? Ahí es donde tenemos nuestra seguridad, nuestro soporte. Ya no estamos ahora estamos unidos como hermanos en la base de Jesucristo. Eso es lo que nos hace estables y derechos, ¿verdad? Como esas tablas, ¿verdad? En ese elemento. Y ahí vamos un poco en la referencia en Efesios, cómo el Señor quiso manifestarse, ¿verdad? Ahí en Efesios capítulo 2, acompáñame. Vamos a ver cómo el Señor quiso formar esa habitación en medio de nosotros. Efesios capítulo 2, el versículo 19. Así que ya no soy extranjeros, ya no son tablas por ahí que están a la deriva, ni advenedizos, sino que somos conciudadanos, somos unos con otros, santificados por Dios, somos conciudadanos de los santos y miembros de este tabernáculo, miembros de esta familia, la familia de Dios, que estamos, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo
Jesucristo mismo. Ahí está nuestra base, ¿verdad? Nuestra base para formar este tabernáculo, ¿verdad? Esta iglesia que manifiesta la presencia de Dios, la presencia de Cristo, está fundamentada en la piedra angular, en esa piedra principal, en esa piedra que es Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Eso es lo que es ahora la iglesia, ¿verdad? Somos el templo santo del Señor, que vamos creciendo sobre un fundamento. Ese es el fundamento que nos sostiene, ese es el fundamento que nos une, ¿verdad? Que es Jesucristo mismo. Y entonces somos un templo santo en Él, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces vemos que eso es lo que nos une, las uniones, las espigas, ese espíritu nos une en esas bases de plata, en ese sacrificio de Cristo. Eso es lo que somos como iglesia. Ya habían las medidas, 20 de un lado, 8 del otro, con las esquinas y los detalles y cómo tendrían que ser. ¿Qué es lo que iba a unir esas tablas? Ya estábamos seguros, bien formados, pegaditos unos a otros, ¿verdad? En esas bases claras del sacrificio de Cristo, pero tenía que venir uniones, ¿verdad? Tenía que ser unido, y aquí nos habla de las barras, ¿no? Regresamos ahí a Génesis, no pierdas en Efesios, no pone una marquita en Efesios. Ahí vemos que dice que tendrían que hacerse estas barras que se unirían, dice, para las tablas, ¿verdad? Ahí dice las barras, dice, y harás también en el versículo 26, 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 para las del otro lado y 5 para las barras del lado posterior, ¿verdad? Inmediatamente pues nos lleva a pensar lo que sostiene, ¿verdad? La iglesia, y ahí como te digo, regresemos a Efesios capítulo 4, es muy interesante ver también que esto puede ser el reflejo de lo que Dios constituyó para su iglesia. Ahí en Efesios el capítulo 4, versículo 11, cuando vimos cómo constituye esos ministerios, ¿verdad? Para su iglesia, dice, y él mismo constituyó, y aquí vienen 5, ¿verdad? Como estas 5 barras, estos 5 ministerios, ¿no? Nos habla mucho de esto, de constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, ¿verdad? Como que esas barras pueden representar estos ministerios que Dios creó para su iglesia, para el sostenimiento de su iglesia, y ese sostenimiento es el servicio en una de las áreas que el Señor te vaya colocando. En este caso dice que constituyó a unos apóstoles, los que pues son enviados para compartir el mensaje, los profetas, los que declaran la escritura, los evangelistas, los que dan el mensaje de las buenas nuevas, los pastores son los que guían hacia la verdad, los maestros los que van definiendo esa verdad. Todo eso que hemos estudiado, ¿verdad? Cuando están en el discipulado de edificando, sí, ¿verdad? Aprendiendo a hacer la iglesia, están estos ministerios y nos habla, ¿verdad?, de cómo estamos unidos nosotros, perfeccionándonos en ese servicio. Pero siempre hay la mitad, ¿verdad? Dice que una de esas 4 barras no iba a ir en las argollas, sino que tenía que ir por el medio de las tablas, ¿verdad? En este caso era el ministerio del evangelista, ¿verdad? Y está, yo lo veo así, ¿verdad? Como lo que nos traspasa es ese evangelio, ¿verdad? Esas buenas noticias y lo que sostiene todo el resto de los ministerios, ¿verdad? ¿Qué comparte el apóstol? ¿A qué va? Pues a llevar las buenas nuevas, el profeta a declarar las buenas nuevas, el maestro a definir las buenas nuevas, el pastor a llevar a las buenas nuevas, a llevarnos de ese evangelio, ¿verdad? Entonces yo lo visualizo de esa manera. Así quería mostrar, ¿verdad? Que eso es lo que nos une, lo que nos traspasa, ese evangelio, esas buenas noticias de haber sido alcanzados, ¿verdad?, por la salvación de Cristo por medio del sacrificio de la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que nos une y que nos permite estar. Y estas otras barras estaban cimentadas, debían ser pues por medio de estas argollas de oro, ¿verdad? Seguimos leyendo en Efesios 4, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. De esa manera vemos cómo se va edificando el cuerpo de Cristo con estos ministerios que el Señor, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Lo que nos une, ¿verdad? Esa fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos tablas por ahí fluctuantes, tablas solas, ¿verdad?, que van deambulando. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo esto, siguiendo la verdad, enlazados ¿cómo? En el amor.
Dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Tenemos que crecer en Él. Él es la cabeza, Él es Cristo, ¿verdad? Puesta nuestra mirada en Él, puesta nuestra mirada en el modelo que Él nos dio para seguir siendo edificados como cuerpo. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, ¿verdad? Que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Ese es lo principal que une, ¿verdad? Nos une como iglesia. Es el testimonio de Cristo, el testimonio de amor. Sin amor nada somos, ¿verdad? El amor es la base de todo servicio. Si pues hablo en lenguas y si es que profetizo y hago mucho, y no tengo amor, ¿qué dice la Escritura? Pues nada soy. Soy como solamente un metal que resuena, un címbalo que retiñe, hace pura bulla, pero no tiene efecto, porque no tiene lo principal, ¿verdad? Lo que nos une, en este caso, el amor. Así es como estamos siendo edificados como iglesia, ¿verdad? Y como el Señor quiere que así nos presentemos delante de Él. Esa es la iglesia, esas son las paredes de este lugar santo. Ahí es donde el Señor entonces está morando y quiere manifestarse, ¿verdad? A través de nosotros, de esa presencia de Cristo en nosotros. Ahora el siguiente, en el versículo 31, volvemos nuevamente a Éxodo 26, esta tercera parte del tabernáculo mencionada y que es la principal, ¿verdad? De este entendimiento de la redención, que es el velo de separación de estos dos lugares, ¿verdad? Donde iba a estar la presencia de Dios, donde se iba a manifestar Dios, era en el lugar santísimo, donde se iban a hacer los sacrificios, era el lugar santo, y estos dos lugares estaban separados por este velo. Dice el versículo 30, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte, y de esta manera dice, también harás un velo con las mismas fibras, telas, ¿verdad? Que estaba hecho esa primera capa de la cubierta, ¿verdad? Dice de azul, de púrpura, de carmesí, de lino torcido. Nuevamente enfoca que esto tendrá que ser una obra perfecta, hecha por Dios, con la presencia de los querubines, ¿verdad? Tenía que ser esa presencia. Y siempre han estado, ¿verdad? El ministerio de Cristo, la obra de Cristo, siempre tenía ese testimonio de los ángeles, ¿verdad? Los ángeles siempre estuvieron en su nacimiento, en su resurrección, siempre la presencia esa de los testigos de Cristo, que como vimos en Pedro, ¿verdad? Que nos decía, esas cosas son las que anhelan ver los ángeles, esa salvación prevista para, eso es lo que anhelan ver. Y aquí sí, aquí voy a poner a los ángeles para que estén viendo ese plan y ese modelo perfecto que Dios había hecho, ¿verdad? Para la redención, ¿verdad? De nosotros. Entonces dice, también harás un velo con estas características, con estos materiales de una obra primorosa, los querubines están ahí, y los pondrás sobre 4 columnas de madera, de acacia cubiertas de oro. Aquí vemos ya la presencia de las columnas nuevamente de acacia cubiertas de oro, también la presencia de Cristo ahí, también como decíamos, en cómo es presentado Cristo a través de los evangelios, en todas sus características. Tenía sus capiteles, la parte de arriba era de oro, ¿verdad? Como Dios fue glorificado, la parte de arriba, y las basas de plata, ¿verdad? Como fue Él humillado para hacer ese sacrificio, también podemos ver en estas columnas también a Cristo. Dice, y pondrás el velo debajo de los corchetes, había que poner unos corchetes, meter ahí el velo, y adentro dice, iba a estar el arca del testimonio. De un lado del velo, el arca del testimonio, y aquel velo hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Como esa imagen, ¿verdad? De que estamos separados, todos hemos pecado, ¿verdad? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Era el velo que separaba esa presencia de Dios donde se iba a manifestar Dios, ¿verdad? Entonces ahí va a separar el lugar santo del lugar santísimo, poniendo el propiciatorio sobre el arca del testimonio en ese lugar santísimo, en lo más interno de ahí de la habitación, donde estaba separado el velo, y pondrás la mesa de los panes de la proposición fuera del velo, el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa en el lado norte. Dice, esta es la formación de este velo de separación. Vamos a ver entonces ahí en Hebreos 10, un poquito adelantarnos a lo que pronto vamos a verlo verso a verso en el estudio, en el libro de Hebreos, pero esta es la traducción en la gracia de todo lo que se quería figurar, ¿verdad? Dice que todo esto, estos elementos del tabernáculo era figura y sombra de las cosas celestiales, de la esencia, ¿verdad? Era lo que mostraba, ¿verdad? Una sombra de lo que iba a venir a través del cumplimiento en Cristo Jesús. Ahí en Hebreos 10 nos dice que era el velo, dice el versículo 19, dice así que hermanos, ahora
ya teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Entonces el velo representaba la carne de Cristo, ¿verdad? Estaba ahí diciendo, esa carne va a ser partida. Eso es lo que nos da ahora entrada, ahí más atrásito en el capítulo 9 de este libro de Efesios, de Hebreos, perdón. El capítulo 9, leamos los versículos desde el 1, dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y santuario terrenal. En el primer pacto, en el pacto hecho con Moisés, pues tenían estas ordenanzas de hacer un culto, estos sacrificios, y había un santuario terrenal, este tabernáculo que estaba dando las instrucciones Dios a Moisés para que se construya. Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Nos da aquí como el escritor de Hebreos cómo estaba la disposición que vimos ahora en Éxodo 26. Dice, en la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición, y tras del segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba, vemos estos tres elementos del testimonio de Cristo, dice la urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella estaban estos querubines, que les llama aquí querubines de gloria, que cubrían el propiciatorio, de las cuales dicen cosas, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle, ni lo vamos a hablar nosotros tampoco, así que vamos a seguir. Dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, lo que era de acuerdo al primer pacto, ¿verdad? Esos cultos que iban a reflejar ese nuevo pacto que ahora tenemos en Cristo. Dice, pero en la segunda parte solo podía entrar, dice aquí, el sumo sacerdote una vez al año en una de esas fiestas que ya habíamos visto en Levítico, que es la fiesta de la expiación, ¿verdad? O de ese Yom Kippur, en donde se hacía la expiación por los pecados del pueblo, pero solamente el sumo sacerdote podía entrar para oficiar este culto. Dice, el cual se ofrece, dice, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, tenía que haber este elemento de la sangre, ¿verdad? De la cobertura ahí en el propiciatorio, la cual se ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Así era como tenía que estar dado este sacrificio, este culto. Dice, dando el Espíritu a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Mientras se seguían haciendo estos sacrificios, no se había manifestado, dice el Espíritu, ese camino al lugar santísimo, que ahora dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Seguramente cuando se escribió este libro todavía estaba el templo en pie y seguían ofreciéndose ofrendas y sacrificios, y les quería decir cuál es el camino que ya se había manifestado, porque estas ofrendas y sacrificios, dice el versículo 9, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto, ya que consiste solo en este tipo de comidas, bebidas, estas libaciones, diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, hasta el tiempo en que vendría Cristo y reformaría todas estas cosas. Dice, pero ya está presente Cristo. Pero estando ya presente Cristo, que es el sumo sacerdote de los bienes venideros, no lo que era sombra y figura, sino de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, no hecho por el pueblo de Israel, ¿no? Es decir, no de esta creación, y no por la sangre de los becerros, no por la sangre de los machos cabríos ni de los becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora podemos estar confiados de que ya no hay separación. El velo fue rasgado, ¿verdad? Mateo 27, ahí en Mateo 27, acompáñame. Los 4 evangelios nos mencionan, ¿verdad? Este momento de la muerte de Cristo, en donde pues el velo se partió, ya no hay más separación. Ahora esta es la consumación, ¿verdad? De esta figura que estábamos siendo mostrada, ¿verdad? Pero ya el velo se partió. Mateo 27, ahí en los finales, en el 50, desde el 50 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo, ese velo que estaba representado aquí de esta separación ahí en el templo, se rasgó en dos, de arriba, abajo.
y la tierra tembló y las rocas se partieron y todo esto pasó porque el velo fue rasgado. Se abrió ese velo de separación. Lo que estábamos viendo aquí en el tabernáculo, que después estaba en el templo, por medio de la muerte de Cristo, ya se abrió, ¿verdad? La salvación fue consumada, la salvación vino de arriba, del cielo, del Señor, desde arriba hacia abajo. Fue abierto y fue dada esa entrada. Ahora se presentó ya ese camino al lugar santísimo, el camino nuevo y vivo a través de Jesucristo, que es ese sacrificio que nos permite entrar a esta presencia confiadamente. Ya tenemos ese sumo sacerdote, ¿verdad? Y ese que se compadeció de nosotros, que fue tentado en todo, pero sin pecado, ¿verdad? Ahora podemos entrar confiadamente a ese trono de gracia para hallar misericordia y gracia para nuestro oportuno socorro. Ahora esas son las buenas noticias de salvación, que la salvación fue efectuada por medio, y ese velo ya no existe, ya no hay separación, ya no tienes que hacer nada, ya no tienes que hacer cultos, ya no tienes que rociar sangre, ya no tienes que hacer nada, simplemente recibir ese precioso regalo de Dios, porque por gracia, Efesios 2:8, ¿verdad? Por gracia somos salvos, ¿no? ¿Por medio de qué? De la fe, no por medio de las obras, por medio de la fe. Por medio de creer de que ese sacrificio fue consumado y de que ese velo fue partido, y no fue partido de abajo hacia arriba, fue partido de arriba abajo porque Dios lo proveyó, Dios dio ese acceso, no el hombre. El hombre no pudo ir partiendo de a poquito con las buenas obras, ¿no? Y ahí voy por la cuarta parte, ya voy. No trates de partir el velo porque el velo ya fue partido y fue partido por Dios, por la obra de Dios. Por lo tanto, ya no tenemos que hacer otra cosa. Recibir esa gracia, ¿verdad? Que nos da esa salvación por medio del regalo de Dios, el regalo de Dios que es la fe, no por obras, dice, ¿verdad? Efesios 2:9. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, para que diga yo estoy con mi tijera más, ¿no?, afilada y estoy cortando el velo de aquí para arriba. Esas son religiones del hombre. A veces ese camino que ya fue trazado, ¿verdad? El camino de la gracia ya fue trazado por Dios de arriba abajo. No es lo que nosotros tenemos que hacer de abajo para arriba, lo que yo tengo que hacer para llegar a Dios, cómo tengo que portarme bien, cómo tengo que hacer estas cosas, cómo tengo que hacer los propósitos de año nuevo, y ahí me voy, ¿no? Y yo tratando de hacer ese propósito, de cumplir, de ser mejor, como decíamos, quiero hacer tu voluntad. Ese es el propósito que tengo, que tú, Señor, hagas esa obra en mí todos los días, que todos los días me ocupe en mi salvación, con temor y temblor, ¿no? Pues, ay, tengo que ocuparme en la salvación. No, que no tenía que hacer nada. Sí, tienes que hacer. Tienes que ocuparte en tu salvación con temor y temblor. Pero ahí está. Él es el que produce en vosotros el querer como Él hace. No eres tú, eres el Señor. Es cuando entregaste tu vida, entregaste y decís, Señor, aquí estoy. ¿Qué puedo hacer? Incliné mis ojos al suelo. Sí, solo entendí que soy pecador y que hay un solo sacrificio propicio a mi pecado. Sé propicio a mi pecador. Esa es mi justificación, no mis obras, no mis diezmos, no lo que yo hago, no mi asistencia a la célula, no porque ya no y ahora sí, no, simplemente reconoce que todo es por gracia, es gracia sobre gracia. Cuando tú estás en ese nivel, en ese decir, ¿qué te puedo ofrecer, Señor? ¿Qué te puedo ofrecer? No tengo nada, sé propicio a mí, sé tú el que puede hacer algo en mi vida. Y entonces en ese momento, en donde dice, ese es el corazón contrito, humillado, ¿verdad? El que no desprecia al Señor, porque ahí es la tierra en donde Él puede trabajar. No en la tierra que se cree capaz de hacer esa religión y ser ese fariseo, ¿verdad? Que puede hacer y despreciando a aquel que está haciendo, ¿verdad? Consciente y confesando su pecado. Y entonces el Señor produce en nosotros ese querer como el hacer. Entonces viene esa preciosa manifestación de la gracia y de la fe, ¿verdad? Somos salvos gratuitamente por gracia, ¿verdad? Por medio de la fe, como un regalo de Dios, no por obras. Pero nos dice, ahí está, ahora son hechura mía, ahora somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para esas buenas obras que Dios preparó de antemano, que no son tuyas tampoco, son las de Dios que Dios preparó para hacerte caminar en ellas. Entonces ver el poder y la manifestación de esa gracia sublime que produce una obediencia imposible de producir para uno. Y ahora nos vemos aquí, estamos reunidos y estamos recibiendo del Señor, porque el Señor quiere hacer esa obra en ti, porque el Señor dispuso, ¿verdad?, en romper ese velo y decir, ahora puedes acercarte confiadamente. No busques volver a construir ese velo, ya no existe, el velo fue partido, ya fue consumado, consumado es. Entregó su espíritu y dijo, consumado es.
y entonces ya no hay separación, ya no hay separación, hay una entrada libre. Ahora el Señor pudo decir, yo soy el camino, tómame como esa verdad para llevarte a la vida. Esa es la entrada de Dios, esa es la entrada de Dios. Eso dice, ahorita vamos a ver la entrada al lugar santo por la misma obra de Cristo. Ya vemos que ese velo fue partido, ese velo estaba sobre esas columnas, ¿verdad? En la gloria de Cristo, en su parte superior, en el sacrificio de Cristo, en esa base de plata que tenía. Ahora había una entrada a ese lugar santo, una entrada que tenía las mismas características, la misma tela que cubría esa entrada, ¿verdad? Ahí que leemos ya para ver el final, ¿verdad? Ahora vemos cómo se dio ese velo de separación, pero Cristo lo rasgó, Cristo lo quitó, ¿verdad? En el final de este capítulo 26, ¿verdad? El versículo 36, también dice, harás para la puerta del tabernáculo una cortina de los mismos elementos, azul, púrpura, carmesí, lino torcido, obra de recamador, así mismo tenía que estar esa entrada a ese lugar santo. Y harás 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para allá. En este caso las bases ya no eran plata, era bronce. Era el sacrificio, ¿verdad?, que nos da el acceso al lugar santísimo, esas bases de plata, ¿verdad?, de Dios, del sacrificio de Cristo. Eran las bases de bronce. ¿Cómo me acerco a ese lugar santo? Para acceder a esa puerta, ese velo partido, ¿cómo me acerco? En esas bases, ¿verdad?, del bronce estaba, después vamos a ver a través del altar de bronce, del lavamiento, de esa fuente de bronce también antes de entrar al lugar santo. Habla de ese arrepentimiento donde el Señor concede, decir, sí, Señor, reconozco, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? Ahora quiero entrar a ese lugar santo. Quiero ver ese velo partido. Quiero ver que el acceso está comprado por la obra que tú hiciste por mí. Pero necesito reconocerlo. Necesito saber que tengo que entrar por esa puerta. El Señor dijo, yo soy la puerta, ¿verdad? Ahí en Juan 10. Juan capítulo 10, el versículo 7. Esa es la puerta, dice. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Vas a entrar y vas a ver ese velo partido. Vas a ver que la salvación fue consumada por Cristo cuando entiendas esa necesidad de decir, sí, Señor, yo soy pecado, yo quiero entrar por esa puerta es la que me da el camino, ¿verdad? Entro, entiendo mi pecado, ¿verdad? Entiendo el camino y entonces en ese lugar de santificación me voy santificando, como dice el Señor, santificándome en su verdad, su palabra es verdad. Y en esa santificación puedo tener ese acceso libre, directo, esa vida que el Señor ha dado. Es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él estaba en los atrios para el sacrificio, Él estaba en el lugar santo para presentarse como luz, como pan, y Él estaba mostrándose como la vida, como el testimonio, que si crees en Él entonces tienes el testimonio en sí, que cree en el Hijo tiene la vida. Ese es el sentir en donde el Señor nos quiere mostrar, ese es el modelo que el Señor dejó. ¿Para qué? Para nuestra redención, para que podamos entender que separados de Él nada podemos hacer, que debemos reconocer nuestra necesidad de Él. Decir, aquí estamos, Señor, estoy aquí, simplemente no sé qué hacer ni qué proponerme en este año, no sé, porque muchas cosas me he propuesto y no he podido cumplirlas, simplemente porque he querido hacerlo yo, ¿verdad? Y no he bajado ni una libra, Señor, de pronto, ¿no? Pero yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, quiero hacer que mi vida sea un testimonio de tu presencia. Si tú me dices que yo soy templo del Espíritu Santo, pues quiero que mi vida manifieste que ese es un templo digno del Señor, santificado para tu gloria, ¿verdad? Hay quienes a veces queremos hacerle una catedral, ¿verdad? Así, bien grande, para que quepa a gusto el Espíritu y no hacemos propuestas de adelgazar, sino de, ¿verdad? Pero ahí está, queremos mostrar, manifestar esa presencia de Cristo. ¿Cómo? Acercándonos confiadamente. Acércate confiadamente porque no depende de qué hiciste mal o qué hiciste bien. Ahora el velo fue partido, dependió de lo que Cristo hizo por ti, pero tienes que entregar todo, decir, Señor, no puedo hacer nada, yo no quiero hacer nada, quiero que tú hagas esa obra en mí, sé propicio a mí. ¿Quién crees que salió justificado? ¿El que hacía todo bien o el que sabía que no hacía nada bien? Que hacía todo bien decía, pues esos son los fariseos, ¿no? Que llegan y dicen, tu nombre, Señor,
en tu nombre. Y hice tantas cosas, ¿no? En tu nombre. Y después les diré en ese tiempo, no les conozco. No les conozco, porque no se trata del discurso que puedas tú dar, se trata de tu comunión con Él. Porque puedes de pronto saber mucho de Dios, pero nunca tener comunión con Él. Eso es diferente. Es diferente tener mucha teología en tu mente sin tener comunión con Dios. ¿Cómo? Pues sí, lo puedes estudiar como una materia, pero no hay una comunión, no hay un efecto, ¿verdad?, de la presencia de Dios en ti. Y entonces vas a vivir envanecido de todo tu conocimiento, pero no va a estar el fundamento, ¿verdad? Que el conocimiento envanece, solo el amor edifica. Y es el amor que el Señor ha entregado por nosotros. Y es el amor que Él ha derramado. No el que podemos dar. Pues, ¿cómo voy a amar a Dios? No puedo amar a Dios. Pero yo le amo porque Él me amó primero. Porque no es por lo que yo puedo amar, sino por lo que Él me amó a mí, que ahora simplemente camino en ese amor. Porque dice que el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja, nos impulsa, nos permite vivir, ¿verdad? Sabiendo que Él murió. Entonces yo también muero, ¿no? Para ahora que estoy viva por aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿verdad? Ahora es el efecto de su amor en mi vida. ¿Por qué he muerto? Y que dice Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso es precioso, a mí ese versículo me mata, ¿verdad? Porque dice, sí, Señor, me mataste, ya muero y ahora sé que mi vida depende de estar escondido contigo, Señor. Ahí puedo estar en Dios. Ahí estoy, escondido con Cristo en Dios, escondido por el sacrificio de Cristo, escondido por la obra de Cristo y caminando por esa misma obra, porque Él me pide ocuparme de el reconocer de que solo Él puede hacer la obra. Y entonces ese es el temor y el temblor, ¿verdad?, para poder ocuparme de esa salvación que la produjo el Señor. Y lo cantamos, la salvación es del Señor, pero déjame hacer tantito, yo también quiero ser parte. No, la salvación es de Él. No cosas nuevamente el velo, ¿verdad?, para seguir haciendo tus sacrificios afuera. Y está abierto, ese lugar está abierto, para que simplemente tú decides, digas, Señor, gracias por mostrarme que nada puedo hacer, que tú lo hiciste por mí, que si ahora produces en mí esa necesidad, es porque tú me has escogido para salvación. Nada puedo hacer yo, ni para recibirte, ni para permanecer en ti. Todo lo haces tú, Señor. Por lo tanto, le vamos a dar gracias al Señor. Y vamos a pedirle al Señor que en esta semana nos siga, y en esta, como inicio del año, como continuación, siempre pedirle al Señor, Señor, permíteme. La única propuesta que quiero es, quiero hacer tu voluntad. Quiero llevar a cabo el plan que tú tienes para mí. No el que yo quiero presentarte a ti, ni el que yo quiero no proponerme o proponerte. Quiero que tú cumplas ese plan en mi vida para la gloria de tu nombre. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre Santo, te damos gracias nuevamente, Señor, por toda esta manifestación, Señor, de tu gloria, de tu poder, de tu inmenso amor, Señor. Sabemos que ahí desde el tiempo en que tú hablaste a Moisés para morar en medio del pueblo, tenía ese propósito de mostrar ese perfecto plan en Jesucristo para la morada tuya, Señor, en nuestras vidas, Señor, por lo que tú hiciste por nosotros. Gracias por ese sacrificio perfecto. Gracias por esa propiciación que cubrió, Señor, nuestra incapacidad de cumplir la ley. La ley me mataba, Señor, pero ahora tú, Señor, me diste tu espíritu, ese espíritu que me vivifica y que me permite caminar en tu temor, Señor. Temor a esta ley, Señor, porque tú la cumpliste, Señor. Y sabemos que tú produces en nosotros ese querer como ese hacer, Señor, porque esa es tu buena voluntad, Señor. Te damos gracias, Padre. Sabemos que no está en nosotros, Señor, que no dependió de nosotros, ni dependerá de nosotros, Señor, nada. Dependió de lo que tú hiciste en la cruz. Y en tu soberanía, Señor, nos escogiste para salvación, Señor. Gracias, Señor. Precioso regalo inmerecido, Señor, que tú nos diste, Padre. Gracias porque sabemos que tú sigues, Señor, añadiendo a tu iglesia, a esa morada tuya, Señor, en tu iglesia, a los que habrán de ser salvos, a los que habrán de ser santificados, Señor, por el poder de tu presencia, de tu espíritu y de tu palabra, Señor. Sigue tú manifestando a los tuyos a través del precioso mensaje de tu evangelio, Señor. A través de este precioso mensaje de que tú, Señor, el justo, por nosotros injustos, te sacrificaste, Señor, y viniste a pagar el precio, Señor, sabiendo que ese precio era la muerte, que estábamos destituidos, Señor, de tu gloria y estábamos muertos espiritualmente. Y aún en esa muerte, estando muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, Señor, tú viniste y nos diste vida juntamente con Cristo.
juntamente con tu Hijo, Señor. Por gracia somos salvos, Señor. Gracias, Señor, por ese precioso regalo, Señor, que llegó a nuestras vidas. Que un día, Señor, tú lo pudiste, Señor, concretar en nosotros, Señor. Nos recibiste en tu reino, Padre. Te damos gracias por ese precioso milagro, Señor. No sabemos cómo, Señor, pero tú nos alcanzaste, Señor, para salvación y vida eterna, Padre. Sigue manifestando a los tuyos, Padre, a los que pues simplemente a través de esta escritura, Señor, a través de este evangelio, a través de estas buenas noticias, tú les concedas ese regalo de fe, Señor, porque la fe es por el oír y el oír esta preciosa palabra, la palabra de reconciliación, la palabra del evangelio, Padre. Te damos gracias y hacemos siempre este llamado a todos los que reconocen esa necesidad y aceptan ese regalo, el regalo de salvación. Simplemente puedas confesar a Cristo en tu corazón, que tú puedas confesar con tu boca porque has creído en tu corazón que Él está vivo, que Dios le resucitó de entre los muertos y que Él vive, que venció a la muerte, que venció el pecado y que ahora quiere darte esa limpieza, quiere limpiar tu pecado, tu maldad, simplemente si le dejas entrar en tu corazón y permites que Él haga esas obras que está destinada desde antes de la fundación del mundo para poder hacerla y concretarla en tu vida. Si hubiera alguien, yo quisiera hacer este llamado, si hubiera alguien que este día el Señor le ha confrontado de su necesidad de salvación por medio de Cristo, hacer esta oración juntos, entregarle tu vida, permitirle que el Señor, que inicie este día, esta buena obra, la complete hasta ese día de Cristo. Si hubiera alguien, yo quisiera ahí que te pongas de pie y hagamos esta oración, le permitas al Señor, entrégale tu vida, dile: Señor, aquí estoy, mi necesidad está ahí. Eso es lo que quiero, Señor, simplemente caminar contigo, que tú me permitas hacer lo que es imposible hacer por mis fuerzas. Dios te bendiga. Ahí donde estés, simplemente en reconocimiento de tu necesidad, sabiendo que tú no puedes hacer nada, que Cristo lo hizo todo, que ese velo fue partido, que esa separación entre el sacrificio que tú puedes hacer y la perfecta presencia de Dios fue partida. Fue partido. Ahora puedes acercarte confiadamente. Ahora puedes decir: Señor, no se trata de lo que hice, no se trata de mi pecado, se trata de tu sacrificio, de lo que tú hiciste por mí. Si es tu sentir ahí, simplemente reconócelo a Cristo. Reconoce a Cristo en tu corazón. Ponte de pie y hagamos esta oración juntos. ¿Habrá alguien más? Tú que estás de pie, simplemente ahí, dile con tus palabras. Dile: Señor Jesús, reconozco mi pecado, reconozco mi necesidad de ti, pero hoy he escuchado las buenas noticias del evangelio, que tú pagaste el precio, Señor, que lo que debía pagar yo, tú lo pagaste en la cruz, y ahora puedo tener entrada libre a esa presencia contigo, Señor, porque a través de tu sangre limpias mi pecado, Señor. Te doy gracias, Señor, por haberme escogido para poder escuchar este mensaje y ahora poder vivir junto a ti por medio del sacrificio que tú hiciste por mí. Te confieso con mi boca como mi Señor y como mi Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.